vemos y me voy a dar pase a Jocelyn para que pueda exponer y desarrollar la historia clínica que les corresponde ahora. Ok. Jocelyn, por favor, ¿puedes subir tu posición? Jocelyn. Compañero Jocelyn, que no está escuchando. Su audio parece que está mal. No lo logra escuchar. ¿Pero ustedes me escuchan? Pero ya le hemos avisado. Sí. Ok. Sí, sí. Ya. Buenas tardes, doctor, ¿se me escucha? Sí. Ay, es que mi señal está un poco mala. Tienes que subir tu posición. Ya la estoy cargando. Ok, te espero. Ok. Ya se ve. Adelante. Ya. Bueno, buenas tardes, doctor, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jocelyn Valenzuela Chirinos y hoy voy a exponer la primera historia clínica que veremos en este ciclo. Bueno, para comenzar, en la anamnesis podemos observar que es un paciente varón de 62 años y en este momento me tengo que poner a pensar en los factores de riesgo que esto implica. Por ejemplo, en relación a la edad y al sexo, como es un adulto mayor, puedo pensar que puede tener distintas enfermedades como hipertensión, diabetes, alguna enfermedad renal. Como es un adulto mayor, puede tener más propenso a desarrollar alguna neumonía, alguna ITU, prostatitis y problemas prostáticos en general, ¿no? Que es más común en los varones mayores a 60. Viendo con la historia, vemos los antecedentes. Ahora, en esta parte podemos observar que tiene un quirúrgico de una prostatectomía.
por hiperplasia benigna de hace 10 años. Entonces, podría descartar todas las enfermedades prostáticas en el paciente, ya que no podría tener, ¿no? Después vemos que tiene hábitos nocivos, es fumador de más de 10 paquetes diarios. Si es un señor de 68 años, es probable que no haya empezado a fumar recién, ¿no? Es probable que ya lleve bastante tiempo fumando. Y el tabaquismo también va a ser un factor de riesgo para distintas enfermedades, como para una enfermedad pulmonar crónica, para asma, puede tener tos crónica, hipertensión, cáncer de pulmón, e incluso también se ha demostrado que cuando el tabaquismo puede multiplicar por 3 el riesgo de sufrir alguna lesión renal, ya que el tabaco va a tener un efecto nefrotóxico. En el siguiente punto me dice que no tiene diabetes ni hipertensión, entonces descarto que tenga una diabetes. Después me dice que es alérgico a la aspirina, al ácido acetilsalicílico. Antecedentes familiares. Siguiendo con el caso, vemos en el examen clínico que los signos vitales están: la presión arterial está en 130/70, donde la presión arterial estaría normal, que en los adultos mayores la presión normal va a ser una sistólica de 130 y una diastólica de 80, ¿no? La temperatura basal normal 36,5 grados Celsius. En el examen físico voy a encontrar al paciente que se encuentra consciente, orientado, bien hidratado, no presenta edemas, tiene el abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación y sin globo vesical. Entonces, aparentemente, todo se encuentra normal. Es donde pasamos al examen de laboratorio al momento de ingreso. En este examen nos va a mostrar que hay una creatinina de 14 miligramos por decilitro. Entonces, esta creatinina está bastante elevada, ¿no? Más del doble. Mucho más del doble, ¿no? Lo normal sería entre 0,7 a 1,2 miligramos por decilitro. Entonces, ¿la creatinina qué nos indica? La creatinina nos indica que puede haber alguna lesión renal, como por una glomerulonefritis, ¿no? Prerrenal, parenquimal o posrenal, una glomerulonefritis. También se puede ver elevada por alguna lesión muscular, por excesivo ejercicio físico o alguna alteración en la vía urinaria que va a impedir la eliminación de la creatinina, ¿no? La depuración. Además también dice que hay una oliguria sin globo vesical. La oligoanuria. Oligoanuria también se le llama a la anuria, que ya lo hemos visto en la clase, que es cuando la diuresis es menor a 100 mililitros por día. Y esto va a ser una urgencia urológica, ¿no? Porque una anuria obstructiva me va a llevar a su vez a una insuficiencia renal aguda. Y esto puede poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, prosiguiendo, se procede a una colocación de la sonda vesical y se obtiene 200 mililitros de orina clara. Orina clara, ya vimos que, bueno, si tengo orina clara voy a descartar que haya alguna hematuria, al menos una hematuria macroscópica. También voy a descartar que haya piuria, porque la orina está clara. Después observamos que en la endoscopía se observa una estenosis de uretra de precisa dilatación, entonces esto obstruye. Y el paciente, por último, es hospitalizado y tratado con sueroterapia y furosemida. Acá, ¿qué tenemos? Al paciente le han colocado una sonda y le han hecho una endoscopía. Estos procedimientos son un tanto invasivos, entonces, a su vez, van a como que romper la barrera de la piel, la barrera mucocutánea, y esto también puede ser una fuente de ingreso para alguna infección, para alguna bacteria, por lo que puede ser un factor de riesgo, ¿no? Después, en la siguiente diapositiva, vemos el diagnóstico de ingreso, que el diagnóstico de ingreso de este paciente es una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva por glomerulonefritis con anticuerpos antimembrana basal glomerular o tipo 1. Este va a ser un subtipo de las glomerulonefritis rápidamente progresivas, ¿no? Bueno, el tratamiento de ingreso de este paciente es ciclofosfamida y prednisona, que estos van a ser fuertes inmunosupresores, ¿no?
y además le programan sesiones de plasmaféresis. Se le decide colocar un catéter central yugular para realizar hemodiálisis diaria. Entonces es un paciente que está con sonda, que le han hecho un que le están poniendo un catéter venoso central y además está deprimido. Muy aparte de que el hecho también de ponerle un catéter puede tener riesgo desde una flebitis, una trombosis asociada al catéter, alguna oclusión también del catéter. A esto le añadimos que también se puede infectar, más aún hablando de que el paciente esté inmunodeprimido, ¿no? Que está tomando, no, que le están dando ciclofosfamida y prednisona. Entonces, para explicar un poco la glomerulonefritis con anticuerpos antimembrana basal glomerular o la tipo 1. Para empezar van a haber 3 tipos de glomerulonefritis rápidamente progresivas. La primera va a ser esta, que es antimembrana basal glomerular. La segunda, que va a ser mediada por inmunocomplejos. La tercera, que va a ser sin depósitos de inmunoglobulina y va a estar asociada a los ANCAs. Y la cuarta, que va a ser una combinación entre este tipo de antimembrana basal glomerular y la tipo 3, que es la asociada a los ANCAs. Entonces, esta glomerulonefritis va a estar caracterizada por los anticuerpos circulantes, que normalmente es IgG del tipo 1 y tipo 3, y en ocasiones también el IgA e IgM, que principalmente estos van a actuar sobre el dominio NS1 de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Este colágeno tipo 4 lo vamos a encontrar en la pared, en la membrana basal glomerular, incluso también en ocasiones en la membrana basal tubular. Estas cadenas también se van a encontrar en órganos, ¿no? Como en el ojo, en los alvéolos, en la cóclea y en el plexo coroideo, además en algunos órganos endocrinos. Además también en algunos estudios se ha demostrado que hay presencia de linfocitos T autorreactivos, que va a ser parte de la patogenia de esta glomerulonefritis. Además, esta enfermedad está bastante ligada al síndrome de Gut-Pasteur, que es cuando el paciente presenta hemorragia pulmonar más falla renal, que es lo más conocido como lo que se conoce como la enfermedad pulmón-riñón, ¿no? Porque va a afectar a ambos. Entonces, clásicamente, este síndrome se ve asociado por hemorragia y fracaso renal. Y dentro de los factores de riesgo para este síndrome, para esta enfermedad, vamos a tener que los pacientes que se encuentran con una predisposición genética de HLA, DRB1, 1501 y DR4, que van a ser factores de riesgo, y DR1 y DR7, que van a ser factores protectores. También puede ser factores ambientales, como exposición a hidrocarburos y tabaco. Recordemos que este paciente es fumador, ¿no? Entonces, siguiendo con la historia, en la evolución vemos algo que es bastante probable que ocurra. A los 20 días del ingreso presenta un cuadro febril de 38 grados de origen desconocido. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una infección. El paciente lleva en el hospital más de 20 días. Entonces, estaría clasificado dentro de una infección hospitalaria, ¿no? Probablemente por alguna infección cruzada. La puerta de entrada podría haber sido el catéter, la sonda, también la endoscopía, y también la vía nasal, porque es bastante común que por ejemplo, el estafilococo suele encontrarse en las fosas nasales y en la piel, ¿no? De individuos sanos, entonces es bastante común. Ahora, entre las bacterias intrahospitalarias que podemos encontrar, más frecuentes van a ser la pseudomonas, la klebsiella, el estafilococo aureus, y generalmente las bacterias que están en el ámbito hospitalario van a ser resistentes a antibióticos, como por ejemplo el estafilococo aureus resistente a metacilina. Después tenemos la función renal,
donde observamos la urea, que está de 3 a 4 veces sobre su valor normal, ¿no? Que lo normal es hasta 40. La creatinina, si bien está elevada, ya ha bajado a diferencia de con lo que entró porque estaba en 14, ahora ya está en 7,2. Y el potasio se encuentra rozando los parámetros normales, ¿no? Por lo mismo que también el paciente no tiene una adecuada excreción. Continuando, bueno, la fiebre de origen desconocido, van a haber 3 criterios para clasificar, para determinar, ¿no? Primero, una temperatura mayor a 38,3 grados, que dure al menos 3 semanas y que el tiempo de estudio sea una semana ingresado al hospital. Van a haber 4 tipos de fiebre de origen desconocido. El clásico, que es cuando uno está normal en la comunidad, ¿no? El nosocomial, el asociado a VIH en pacientes inmunodeprimidos y la fiebre de origen desconocido asociada a neutropenia. En este caso estamos hablando de una fiebre de origen desconocido nosocomial. En la fiebre de origen desconocido nosocomial, los parámetros son 38,3 grados en un paciente hospitalizado por algún proceso agudo y nuestro paciente ha sido hospitalizado por una insuficiencia renal aguda, entonces cumpliría este parámetro, ¿no? Que no haya tenido infección o incubación al momento de ingreso. Nuestro paciente no tenía fiebre y no tenía ningún signo de infección. Y que no haya tenido diagnóstico después de 3 días de estudio. Ahora, entre las causas más frecuentes de fiebre de origen desconocido, podemos encontrar una infección relacionada a catéteres, por herida quirúrgica, por Clostridium difficile, una trombolitis séptica y algunas otras enfermedades, ¿no? Después tenemos los exámenes auxiliares. En los exámenes auxiliares se le hace un hemocultivo y el hemocultivo sale negativo. Después se le hace un cultivo del catéter y sale negativo a 12 horas. Pero en el cultivo de orina vamos a encontrar que hay incontables colonias de Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es el SARM. Y esta cepa además va a ser resistente a la penicilina, cefalosporina, penicilina asociada a inhibidores beta-lactamasas, al imipenem, eritromicina, claritromicina, acitromicina, ciprofloxacino, levofloxacino, fosfomicina, gentamicina, tobramicina, clindamicina, muropicina. Pero nos dice que es sensible a la nitrofurantoína, al trimetoprim sulfametoxazol, a la tetraciclina, a la a la vancomicina, que es bastante útil, que se usa bastante con antibióticos, la teicoplanina, la ninesolit y el fucídico, que también se usa cuando hay resistencia a muropicina. Entonces, en el cultivo nasal también se le encuentra Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y el análisis molecular va a mostrar mediante electroforesis en gel de campo pulsado que es el mismo origen clonal, tanto de la cepa del estafilococo nasal como el que es encontrado en orina. Entonces, el Staphylococcus aureus, SARM, va a ser una enfermedad que en general va a ocurrir cuando hay una alteración previa de la barrera de la piel, ¿no? Esto puede ser por heridas traumáticas, por alguna intervención, como ya mencioné, por un catéter, por consumo de drogas inyectables, ¿no? Por enfermedades dermatológicas, si el paciente tiene alguna úlcera, y generalmente como una fuente endógena. Que haya una disrupción en la barrera, va a ocurrir esta infección. Además van a haber factores asociados, por ejemplo, para poder adquirir un SARM nosocomial, ¿no? Entre los factores de riesgo de esto puede ser la manipulación diagnóstico terapéutica con un catéter intravascular, un sondaje vesical, una intubación orotraqueal que el paciente tiene. Después alguna enfermedad grave de base que también tiene, una antibioterapia previa también, está tomando prednisona, estancia nosocomial prolongada, bueno, lleva más de 20 días, cirugía previa o herida quirúrgica,
úlceras isquémicas y estancia en UCI. El paciente está siendo hemodializado, así que está en UCI, ¿no? Y estos factores de riesgo también en general, ¿no? Que va a ser por la edad, que recordemos que es un paciente de la tercera edad, un adulto mayor, un paciente que está institucionalizado, inmunodeprimido, una higiene deficiente, por lo mismo que es un adulto mayor, ¿no? Puede haber una higiene deficiente. También el contagio puede haber sido por el mismo personal sanitario, por un inadecuado cuidado o por un inadecuado lavado de manos entre paciente y paciente. El mecanismo de transmisión, ¿cómo va a ser? Acá está ordenado de más frecuente a menos frecuente. Primero vamos a tener que es de paciente a paciente a través de las manos del personal sanitario. Después puede ser del personal sanitario al paciente por una colonización nasal. O sea, es decir, el personal estaba colonizado y se lo pasa al paciente. Y también por transmisión aérea y contaminación ambiental, que es mucho más infrecuente, ¿no? Bueno, la imagen radiológica sale normal. Es importante tomarla porque, como dije, puede haber el síndrome de Gott-Pasteur, que puede estar asociado a hemorragias pulmonares, ¿no? Entonces es importante ver que todo esté correcto. Y por último, el diagnóstico. El diagnóstico es una insuficiencia renal aguda rápidamente progresiva por una glomerulonefritis con anticuerpos antimembrana basal glomerular de tipo 1. Esta además tiene una infección del tracto urinario y una colonización nasal por SAR, por el estafilococo aureus. El tratamiento para este paciente va a ser vancomicina intravenosa de acuerdo al aclaramiento de la creatinina, que está en menor a 49 mililitros por minuto, un poco baja. La dosis inicial va a ser de 15 miligramos por kilogramo, ajustando las dosis siguientes cada 48 a 72 horas en función a las concentraciones. Paralelamente también se le va a aplicar ácido fusídico, 3 aplicaciones al día en ambas fosas nasales por 5 días y se va a protocolizar un aislamiento respiratorio para evitar la difusión. Por último, la biopsia renal va a mostrar que hay un daño irreversible en la función renal, ¿no? A pesar de la plasmaferesis que recibió. Por lo mismo que esta glomerulonefritis es rápidamente progresiva, entonces el daño ya está hecho, ¿no? Este paciente además requiere diálisis permanentemente y se le da de alta con una buena tolerancia al tratamiento. Bueno, después un poco de teoría, básicamente. La insuficiencia renal aguda. Bueno, ¿qué va a ser la insuficiencia renal aguda? Antes de hablar de la insuficiencia renal aguda, tenemos que ver qué es un funcionamiento adecuado del riñón. Entonces, para que un riñón funcione adecuadamente necesitamos 3 cosas. La perfusión sanguínea adecuada, una perfusión sanguínea adecuada, que haya integridad del parénquima renal y por último que las vías excretoras estén permeables. Entonces, si hay una alteración de alguna de estos 3 puntos, esto va a ocasionar el deterioro de la función renal, ¿no? Que puede ser una lesión renal, daño renal, como quiera llamarse. Entonces, ahora sí, pasamos a la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda va a ser un síndrome heterogéneo que va a estar definido como una disminución súbita de la función renal
en un periodo de horas a días, que me va a resultar en la imposibilidad del riñón para poder cumplir todas sus funciones. Y esto se va a expresar como una imposibilidad del riñón para excretar productos de desecho, lo que va a aumentar los productos nitrogenados. También va a haber una imposibilidad de mantener la homeostasis. Entonces, no va a haber, hablamos de equilibrio, ¿no? Del equilibrio ácido-base, equilibrio hídrico, un equilibrio electrolítico. Por eso también podemos encontrar el potasio elevado. Pero es importante ver que la insuficiencia renal aguda por lo general es reversible. Además, esta puede ser multifactorial, multicausal y su severidad va a ser bastante variable. Entonces, acá vamos a tener parámetros que son utilizados para valorar la insuficiencia renal aguda, ¿no? Para determinar. Tenemos la creatinina y el volumen urinario, que son dos parámetros bastante utilizados, que no son ideales, pero sí son bastante útiles y nos ayudan para ver si hay un daño renal, ¿no? Por ejemplo, el incremento de la creatinina tiene que ser mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en las últimas 48 horas, o un incremento de la creatinina mayor o igual a 1,5 veces del valor basal conocido que se presume en los últimos 7 días, o un volumen urinario menor a 0,5 mililitros por kilogramo por hora por 6 horas. Entonces la creatinina nos va a ayudar como un marcador o como un indicador, como un marcador de la falla renal, y el volumen de la diuresis también nos va a indicar que hay una falla, pero no siempre se va a ver, ¿no? Es bastante objetivo. Algunos factores de riesgo para insuficiencia renal aguda pueden ser edad avanzada, que haya una disminución de la volemia. Recordemos que el primer lugar en que deja de llegar la sangre es el riñón. También puede ser una anemia, el uso de nefrotóxicos, un trauma con rabdomiólisis, una nefropatía preexistente, ¿no? Una enfermedad renal crónica, que sea de sexo masculino, que tenga una diabetes mellitus, que haya estado en especialización en cuidados críticos, que tenga de fondo una enfermedad cardiovascular como una insuficiencia cardíaca, una hipertensión arterial, una enfermedad arterial periférica, que haya sepsis o una hepatopatía crónica. Entonces continuamos. La insuficiencia renal aguda la podemos clasificar por la diuresis. La vamos a clasificar en no oligúrica, mayor a 400 mililitros por día, y la oligúrica o oligoanúrica, que es la que tiene el paciente, ¿no? Y esto sugiere que hay un compromiso más severo de la función renal. Por eso que en el paciente ya no es reversible, ¿no? Que ya queda un daño permanente. La no oligúrica es en más de 40% de los casos, y la oligúrica u oligoanúrica es la más frecuente, en más del 60% de los casos. Otro tipo de clasificación también es por la etiopatogenia, que vamos a tener, que puede ser una ira prerrenal o funcional, que es el 30% o el 60% de los casos. Después tenemos una ira renal o intrínseca parenquimal, que es la que tiene el paciente, ¿no? Una glomerulonefritis, que va a ser más del 40% de los casos, y una ira posrenal u obstructiva, que es más del 10% de los casos. Generalmente es prostatitis. Entonces, en las causas de ira parenquimal, centrándonos en la ira parenquimal, tenemos la más común en sí es la necrosis tubular aguda. Después también puede haber glomerulonefritis aguda, nefritis tubulointersticial aguda. Puede ser una causa vascular, una necrosis cortical o una plástica. En este caso, es una glomerulonefritis aguda de tipo secundaria, que es una glomerulonefritis con anticuerpos antimembrana basal. Después, otro tema a tocar. Bueno, las infecciones de las vías urinarias, ¿no? Las vamos a clasificar por la localización anatómica, donde hablamos de infección de vía urinaria alta cuando hablamos del riñón, una pielonefritis, cuando hablamos de una infección a nivel del uréter, cuando hablamos del
riñón y uretra es una pielonefritis. De vejiga y uretra va a ser una cistitis y una uretritis, efectivamente, ¿no? Que son las infecciones de vías bajas. ¿Qué vamos a encontrar en un paciente con infección de vía alta? Vamos a encontrar que va a tener dolor en el flanco, en la fosa renal. Además puede tener fiebres, va a tener síndrome miccional, que es disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, además de malestar general, inapetencia, anorexia, escalofríos, náuseas, vómitos. Y en los ancianos también esto puede cursar con síndromes confusionales, ¿no? Debido al dolor abdominal. En la cistitis, que es la infección de vía urinaria baja, vamos a encontrar que también va a haber malestar general, en la cistitis vamos a encontrar orina turbia o con sangre. Por lo general también puede ser que tenga las principales causas, las principales causas de una infección de vía urinaria baja, que es lo que tiene el paciente, puede ser una mala higiene al limpiarse, también puede ser una mala higiene en el momento de las relaciones sexuales, el uso de una sonda vesical que es introducida en la vejiga, que hay algún bloqueo en la vejiga, a nivel de la vejiga o a nivel de la uretra, ¿no? Que haya una prostatitis, que la uretra esté estrecha o que cualquier cosa esté bloqueando el flujo de la orina, que es lo que también este paciente tiene, ¿no? Porque decía que la uretra estaba estenosada. Que sea de edad avanzada y problemas para el vaciamiento total de la vejiga, ¿no? Que en este caso el paciente también estaba oligonúrico. Entonces el cuadro clínico de esta infección de vía urinaria baja va a ser orina turbia o con sangre. Además la orina va a tener una característica que va a ser el olor fuerte o un olor fétido. Va a tener dolor y ardor al orinar, disuria. Además va a tener un dolor suprapúbico, un síndrome miccional, que ya dijimos, ¿no? Es disuria, el dolor, polaquiuria y tenesmo vesical. Además presenta urgencia miccional y también puede presentar hematuria. En los ancianos también puede ser relativamente frecuente la incontinencia urinaria, ¿no? Bueno, y eso es todo. Gracias. Rosalín, deja tu posición ahí un ratito, ¿no? ¿Cuál fue la puerta de entrada de esa infección renal del paciente? Jocelyn, Sí, doctor. ¿cuál fue la puerta de entrada de la infección urinaria del paciente? La sonda vesical. Hay dos cosas, esa es una pregunta. La otra es, y mira, cuando has estado informando acerca del paciente, y ustedes que son más semiólogos que yo, me llamó la atención algo de esto, ¿no? Y mi cabeza está en eso también. Dice, en el examen físico del paciente, dice abdomen no doloroso, palpación sin globo vesical. ¿Ok? No hay globo vesical. Ya. Y aquí se le hace el sondeo, porque se le hace el sondeo si no hay globo vesical, y se obtiene 2 litros. ¿Qué opina de eso? Que es bastante extraño, o tal vez no se hizo un adecuado examen físico, porque con 2 Eso es lo litros que, sí debería notarse. claro, uno nomás se siente eso y ese globo vesical debería notarse. Pero hay una cosa interesante, ¿no?
¿por qué no se lo notó? O sea, me hizo pensar, ¿no? ¿Tenía edema el paciente, Jocelyn? No presentaba edema. Un poco raro, ¿no? Esa cantidad de esto y, y había algo más todavía, ¿no? En el tratamiento que se le hace, cuando se le hizo una citoscopía, se le encuentra, entonces había una razón porque había una obstrucción, no podía orinar, que es donde está. No, el procedimiento no, La deja un estadística. ratito. No, acá en el tratamiento. Dice, ok, se le da todo esto, ciclofosfamida, ¿cierto? Se le pone una hemodiálisis. ¿Dónde está? Se le da furosemida, dice. No entiendo, o sea, tampoco lo entiendo, ¿no? Se da furosemida supuestamente para darle eso es porque algo está reteniendo, ¿no? ¿No crees? ¿Ustedes están haciendo ya renal ahorita o no? ¿Han empezado? No, doctor, hemos reemplazado por reumato. Bueno. Lo que acá es si el furosemida se utiliza para cierto tipo de retención, para permitir que haya eliminación del líquido. A mí me hace pensar, aunque no lo menciona ahí, que también es por eso digo, la historia a veces son historias que hemos tomado y algunas cosas, algunos datos que nos parecen oscuros, ¿no? El globo vesical, le dan furosemida, quizás le dan furosemida por estos 14 de creatinina que tiene, ¿no? Es muy probable, a mí se le da. No podía haber tenido edema, digo, muy probable. Y eso también ha permitido que no haya esa palpación adecuada que se le hizo, ¿no? Porque a veces sucede, nosotros a veces cuando tenemos pacientes, hemos tenido pacientes ciertamente obesos, obesas, es bien difícil palpar hasta la porción del hígado, de qué sé yo, ¿no? Y en esto no lo va a encontrar. Acá con esta 14 hay uno, como tú mencionaste, oligonuria, que ya no lo voy a tocar, pero hay una particularidad, hay 2 litros, por eso la razón es que cómo se maneja este tipo de cosas. Esa es una. La otra que todavía te pregunté acerca de la puerta de entrada, ¿no? Y ahí lo dice, mira. Y lo mencionaste, ¿sabes? Lo mencionaste porque esta es una enfermedad, esa es una infección, pues, nosocomial, definitivamente, ¿no? Hay algunas consideraciones importantes. Esa es justamente la idea que ustedes tienen que comenzar a meditar, ¿no? Hay cosas. Tenía esto, es muy probable, ¿no? Que no me pareció eso, pero sí había algo que me llamó la atención. Esto. ¿Cuál es la frecuencia, ¿no? Para nosotros que conocemos un poco más del laboratorio, que yo encuentre un estafilococo aureus en orina, será pues 1 en 1000. Es muy raro. ¿Que es posible encontrarlo? Sí. Igual que un estreptococo, igual que una salmonela. Entonces uno se pone a pensar de dónde llega. Y ahí sí, en el caso que tú has revisado, es esto. Ahora, ¿y por qué le encuentran, por qué le hacen esto? ¿Por qué le piden un cultivo nasal? Y eso viene por esa razón que ustedes tienen, ustedes son los clínicos, ¿no? El médico le encuentra en orina estafilococo aureus. No encuentro en los catéteres. Yo tengo que hallarlo. ¿Y dónde lo hallo? Este germen es frecuente en piel, lo mencionaste, Jocelyn, por eso que
tú tienes que ir. ¿Ya? No te quedes porque lo has dicho. Por eso la idea es relacionar todo esto, ¿no? Entonces el médico piensa, así, como nosotros ya que tenemos una antigüedad, que estos son gérmenes que propiamente son de vías, piel o vías. ¿Cuál es la vía? Aquí. El paciente no lo tenía, mira cómo es, ¿no? El paciente no lo tenía. Esto es nosocomial, sí, y lo mencionaste también, producto del manipuleo del personal sanitario. Sucede, entonces, es muy frecuente esto. Entonces, ¿qué sucede? Por esa razón que ubica, ¿no es cierto? Entonces, puerta de entrada es esto. ¿Y por qué se agregó acá? Vienes tú a su ritmo anterior. ¿Qué cosa le hicieron al paciente para poder eliminar estos 2 litros? Un sondaje vesical. El sondaje. Los sondajes, tú bien sabes que es un riesgo. No solamente por ascensión, sino también que provoca lesiones a nivel de mucosa. Entonces, eso de ahí ha podido significar que este germen que le encanta irse a hacer su bacteremia, encuentre un sitio adecuado, un sitio, y este es un paciente más aún, ¿no? Es un paciente prostático ya. Es un paciente que tiene una estrechez uretral, o sea, ya ha sido operado, debe tener su munición, es un estrechez. Segundo, hay retención. Tercero, hay sondaje, la típica. Entonces, el germen este es muy particular, ¿no es cierto? Entonces, acá el puerto de entrada ha sido nasal y muy probable ha sido por estos caballeros, nosotros, por no decirnos echarnos la culpa, pero sucede. Nosotros tenemos Jocelyn y para todo, hacemos controles, como yo le decía, ¿no? He trabajado 30 años en micro y emergencia, por eso que más o menos uno conoce algo que me acuerdo, ¿no? Pero ¿qué hacíamos? Encontrábamos en lo práctico, encontrábamos en la perilla, encontramos en los tambores, en la mesa, y en cada situación de manejo para curación encontrábamos nosotros estafilococcus. En las manos, en las vías respiratorias de enfermera, estafilococcus. Entonces no hay novedad. El asunto es que ya con todas esas cosas que hacíamos de años atrás, siempre se detenía, se hacía toda la desinfección, se curaba todo, se cambiaba. Teníamos ya lugares críticos, ¿no? El primer crítico es lo que estás viendo tú acá. Es un paciente con este cuadro, no se va a quedar en hospitalización, debe estar en UCI, ¿no? Por toda esa patología debe estar en UCI. Entonces, íbamos a UCI, íbamos a NEO, íbamos a sala de operaciones, íbamos a emergencia y encontrábamos esas cosas. Es un fenómeno que en otros países, y esto ha habido tanto en Argentina como en Estados Unidos, le tienen un pavor tremendo. Nosotros lo tenemos como si fuera una rutina, ¿no? Pero ya tienen un pavor tremendo. Entonces vemos que eso es la situación que ustedes están hablando ahí. Ahora, ¿es un paciente factor de riesgo? Definitivamente lo es. Lo es tremendamente. Ahora, lo que es interesante, si tú mismo has mencionado, y acá lo mencionaste acerca del personal sanitario, por eso todo eso tienen que ustedes manejarlo, ¿no? Felizmente no ha dado un problema respiratorio que podía haberlo dado. En la fiebre hay un concepto, Yoseri, para terminar contigo, acá en esta exposición que has hecho. ¿Qué prueba de laboratorio debe escogerse para descartar una infección, o sea, una fiebre de origen desconocido? ¿Qué prueba de laboratorio utilizas más? ¿O debería utilizarse más? La de los... ¿Un ANCA? No. ¿Qué prueba de el ANCA son ya particularidades? Ahí hay dos cosas que son interesantes.
y después le voy a comentar, pero ahí, por ejemplo, hay pruebas de laboratorio que es, y eso está en las, como digo, estamos aprendiendo todos, yo sé decir que no lo veas mal, porque todos aprendemos, hasta yo tengo que también leer estas cosas, siempre se considera, con Patricia, tiene que ser un hemocultivo. Un hemograma siempre va a ser una cuestión de control, pero en todos los pacientes de fiebre de origen desconocido, como no sabes dónde es, tienes que hacer un hemocultivo para hallar al germen. Luego ya comienzas a investigar dónde ha sido, de dónde parte. Pero él tiene muchas cosas, ¿eh? Tremendas, prostático, ya tiene su muñón, tiene sondeado, tiene retención urinaria, hay proliferación de... O sea, su vía urinaria está expedita para cualquier germen. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en esta razón, Jocelyn. ¿Ok? Gracias, pero no te preocupes, Jocelyn. O sea, has expuesto muy técnico, cosas muy prácticas, pero el consejo siempre es, ¿no? Métanse de frente a la historia, porque es parte de, esto es su modelo de trabajo de ustedes, no mío. Ustedes son los clínicos, yo les ayudo con los exámenes. Pero hay otras cosas interesantes ahí, ¿no? O vamos a comentar. Jocelyn, ahí nomás déjalo, no saques tu exposición, ¿ok? Alejandra, buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, como yo les he dicho, todos pasamos por la misma medida, ¿no es cierto? Y acá hay cosas que son interesantes, ¿no? Que si no lo conocemos, bien. Yo le he dicho que las primeras veces tenemos cierta disculpa hasta que ustedes ya lleguen a ver que hay que revisar todo, ¿no? Y esa es la idea. Pregunto, Jocelyn, digo, Alejandra. Acá dice alergia medicamentosa a ácido salicílico. ¿Y por qué le han preguntado eso? ¿Cuál sería su fecha? ¿Por qué le han Disculpe, preguntado? ¿podría repetir por favor la pregunta? Es que lo escuché entrecortado. Ok, mira Alejandra. Acá en la parte que estamos haciendo todo lo que es la parte de antecedentes, ahí dice, el paciente se le dice que tiene alergia a ácido acetil salicílico, la aspirina. ¿Por qué le han preguntado eso? Que, o sea, en sí para el HC es importante ese dato porque quizás si le damos un medicamento que el paciente no debería tomar o que es alérgico, podría ocasionar problemas en lo que le Tienes vayamos un... a tratar. No, por eso justamente es esto, Alejandro. Estamos aprendiendo algo en todo eso. Más o menos has hecho un 30% de las cosas, te falta el 70%. ¿Para qué sirve la aspirina? Ok, tengo que poner tiempo. 1, 2, 3. Gracias, Alejandra. Alondra, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Dime la pregunta. ¿Para qué Bueno, se utiliza la aspirina? Porque acá le están preguntando qué es alérgico. A mí nunca me preguntarían por qué soy alérgico a la aspirina. bueno, el pirina sirve para la fiebre, también para calmar dolores de todo tipo, por ejemplo, la espalda o musculares. Y en este caso están preguntando para evitar si es que
el paciente va a tener algún tipo de reacción alérgica o producir anafilaxia de repente. Posible, tienes una parte que puede corresponder. Ok, gracias. Andrea, buenas tardes. O ya buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. ¿Por qué, por qué es alérgico al medicamento de aspirina? ¿Por qué no le preguntaron tal vez otro o es el mismo que lo dijo? ¿Sabes De para qué se repente utiliza la porque, aspirina? sí, de repente porque ellos pensaron este medicamento que como tratamiento y de frente le preguntaron si es que era alérgico eh, y como el paciente sí mencionó la alergia del salicílico, quizá para descartarlo como tratamiento. Ya. De todas maneras, le han pedido varias cosas acá, ¿no? Hay antecedentes, esto, y él menciona eso, ¿no? Y bueno, Ángel, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Algo tienes, aparte de lo que han mencionado Andrea, Alondra, acerca de ácido acetil salicílico? Bueno, no, todo lo mismo que dijeron, ¿no? Que es un antipirético, a la vez también analgésico, ¿no? Para todo lo que vendría a ser cefaleas, lumbalgias, contracturas musculares. Y justamente también la pregunta puede haber sido hecha justamente para evitar lo que es una anafilaxia, doctor. Es posible, tiene una posibilidad, pero por eso siempre le he dicho, miren la edad, miren los antecedentes del cigarrillo, o sea, ahí hay una razón, y si yo lo voy a decir por esta vez, la próxima sí me lo busca, ¿no? También es considerado esto es un agregante antiplaquetario. O sea, por esa razón, ¿qué cosa tiene que ver esto con este paciente? Lo que dicen ustedes tiene algo de cierto, no digo total, pero también tengo que ver, si no es hipertenso, por eso le pedí si es hipertenso, ¿no es cierto? Se le pide y se le ha hecho el diagnóstico si no tiene un cuadro hipertenso, pero es un fumador. El riesgo cardiopulmonar, renal, prostático se da. Y lo que significa el ácido salicílico se utiliza también para eso. Ahora recuerden algo, ¿qué compromiso tenga que tener este medicamento con un problema de tipo renal? Hay también alguna toxicidad, es hepática, es renal, etcétera, que también podría ser considerado también como una cuestión de nociones entre nosotros. Eso tienen que revisar ustedes, ¿eh? Porque ustedes son los que van a tratar al paciente. Brenda, buenas noches. Buenas noches, doctor. Mira, es una paciente que empezó con 14 de creatinina y luego posteriormente a todos sus cuadros apareció con 7. ¿A qué se debe ese cambio? ¿Por qué disminuyó la creatinina tan abismalmente? Doctor, ¿podría ser por una insuficiencia renal? Sí, eso se sabe, pero ¿por qué disminuyó? ¿Cuál permitió que de 14 bajara a 7? Bien, gracias. Jean-Pierre, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿A qué se debe ese cambio de creatinina de 14 a 7? Bueno, yo creo que se debe eh, a la hemodiálisis diaria que recibe el paciente.
¿Ya es Eh, posible? ¿Y qué otra cosa puede significar, como antes mencionó también Jocelyn, acerca de la agudez, ¿no? O sea, de una insuficiencia renal? ¿En qué caso puede haber esa insuficiencia renal aguda? ¿Cuál en es la este primera paciente, etapa? ¿Mm? en este paciente o en general. No, no, en el nuestro paciente estamos viendo. Ya, bueno, la insuficiencia renal aguda en este paciente puede ser debida a la glomerulonefritis que presenta. eh, entonces, al evolucionar esto, puede, puede generar lo que son acumulación o depósito de inmunocomplejos, entonces reduciendo la función renal y por lo tanto la creatinina también no podría ser excretada. Recuerden que hay algo en todo esto. Una cosa que hay un problema renal, no se niega, ¿no? Recuerden que ha habido dos cosas. Por eso les digo, no se queden en solamente mirar los hechos de ahí, sino todo. Le están dando furosemida, le están eliminando un volumen urinario, obstrucción, y generalmente cuando hay estos elementos que hay de obstrucción, presión, como decía una presión retrógrada, hay esa limitación, la creatinina sube. Y cuando comienza, así entre comillas, destapar toda esa zona, o sea, hay una compensación, aparte de la diálisis que tú me dices. Eso no es, no es la única razón, sino también hay que destruir, ¿no?, esos elementos que están provocando. Cuando hay una insuficiencia renal aguda, la primera causa siempre es obstructiva. Litiasis, en este caso también igual. O sea, y retienen, porque eso lo vemos. O sea, cuando ustedes entran en la UCI, siempre, allá, por ejemplo, muchos pacientes entran a diálisis por una situación de insuficiencia renal aguda y luego salen de ese proceso, porque es temporal, ¿no? No es una cosa eh, que va a quedarse con ese problema, sino es reversible. Pero si no fuera reversible, no bajaría, solamente bajaría por la diálisis. Pero ahí hay dos o tres cosas que le han realizado al paciente, aparte de la diálisis, que ha permitido también la disminución adecuada. Ok, está bien, Jean-Pierre. Jonathan, buenas noches. Doctor, buenas noches. Ya, ahí hay un término que dice, se programó sesiones de plasmaféresis. ¿Qué cosa es? ¿Sabe lo que es una plasmaféresis, Jonathan? Doctor, lo único que tengo respecto a ese término es que creo que retiran la cantidad de volumen sanguíneo nada más. Ya, Discúlpeme, no sé bien el término. no, está bien, por eso te digo, esta es nuestra primera vez para que se vean cómo lo voy a tratar, ¿ok? Por eso ahorita estamos viendo todo eso para que yo en las próximas semanas, ya que tengamos, yo ya les hago preguntas y lo estoy calificando, si acaso. Pero para que vean que todas estas cosas las tenemos que hacer, ¿ok? Gracias, Jonathan. Gracias, doctor. Karina, buenas noches. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Te vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Qué cosa es una plasmaféresis? Bueno, según lo que explicó mi compañera, viene a ser un método mediante el cual se va a extraer completamente la sangre del cuerpo y se procesa de forma en que los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas se van a separar del plasma. Las células de la sangre se van a devolver al paciente, pero ya sin el plasma, ¿no? El cual el organismo va a sustituirlo rápidamente. A ver, Ese vendría a ser la plasmaféresis. más o menos, Karina, más o menos, tienes un 30%. El plasmaféresis es una terapia. Se hace justamente en pacientes para... Lo que se hace es retirar del plasma, lo que es decir, retirar del plasma los complejos inmunes. Acá el médico está suponiendo que haya complejos inmunes. Eso carga en la parte celular y esos complejos inmunes provocan lesiones. Generalmente la plasmaféresis lo que hace es no retiran mayor sangre, retiran ese componente plasmático
lo recompone con sustancias hidroelectrolíticas, pero no todo el plasma, pues, ¿no? Es una limpieza de estos inmunocomplejos. Es lo que llaman, esto se utiliza para cualquier enfermedad autoinmune, como el lupus, por ejemplo, ahí, como en el caso también de la nefritis, que tengan componentes que depositen en la membrana. Entonces lo que hacen es retirar todo esto. Y hay un componente hidroelectrolítico de compensación que se le da hasta que recupere su volumen correspondiente, ¿no? Pero este ya es un tratamiento. Ahorita con la plasmafis se está trabajando hasta enfermedades de tipo degenerativo. Entonces, ya son algo de 15 a 20 enfermedades, que es uno de los tratamientos que lo hace el banco de sangre. Ok. Carol, buenas noches. Buenas noches. Mira, ahí habla, ¿para qué sirve ese catéter venoso central? Carol. No te escucho. One, two, three. Lisette, buenas noches. Lisette. Doctor, buenas noches. ¿La misma pregunta? Sí, la misma. Bueno, en este caso al paciente se le hace un catéter central para que se le pueda realizar la hemodiálisis. Como sabemos, también al catéter, mediante un catéter podemos administrar medicamentos, también se le puede administrar líquidos, nutrientes, pero en este caso al paciente le están haciendo hemodiálisis, por lo tanto le están también transmitiendo la sangre y quitándole la vez. No, claro, o sea, Carlos, no estoy hablando solamente, sino para qué sirve, ¿no? Y lo que está mencionando es eso, o sea, es graduar también lo que es la volemia, elementos de todo tipo, etcétera. Por eso dice, hay concentración, líquido, todo eso. Y esta es una de las cosas que también, ¿no? En caso de nosotros, siempre nos envían, después de las 48 horas, siempre el catéter para poder cultivarlo, ¿no? Porque es un riesgo. Recuerda, está muy cerca a nivel neurológico, entonces es un riesgo. Hay que retirarlo, no puede permanecer así 2, 3, 4 días, no puede permanecer así, porque ya se ha visto que hay una película, ¿no?, que se forma por gérmenes que son de la piel. Cualquier germen saprofítico ingresa por ahí, y es un riesgo. Por eso, todas esas cosas son importantes que ustedes también los conozcan, o sea, la utilidad. A ver. Gracias, Lisette. Gracias. Madeleine. Buenas noches, Madeleine. Sí, doctor. ¿Me escucha? Aunque ustedes todavía, sí, te escucho, aunque ustedes todavía están empezando renal, de todas maneras, os digo, sí, pues, sistema renal, aparato renal, bueno. ¿Cuál es la complicación más grave de una hiperpotasemia? ¿A qué órgano puede perjudicar una hiperpotasemia mayormente? Doctor, ¿podría perjudicar al corazón, generando una taquicardia? O sea, ahí provoca eso, puede provocar hasta un paro. Y eso es una de las cosas que Además sucede a de veces. dilatación. Sí, o sea, el mayor perjuicio
le puede dar una hiperpotasemia de tipo cardíaco, sea cual fuera, eléctrica, eso es lo que tú mencionas. Entonces, ese es justamente porque ahí estamos viendo, está el 5.4 y eso si no hay una buena, yo no decía buena diálisis, ¿no? Pero por lo menos no hay un buen manejo acerca de los hidroelectrolitos, puede perjudicar también al paciente a nivel cardíaco y puede perderse por esa situación, ¿no? Ahora, ahí no se ha visto algo que en otras historias está, es ver también el componente ácido base. ¿Por qué? Porque este componente renal es un paciente que está descompensado, un paciente que está en diálisis. Esos pacientes tienen que ir de todas maneras a hacerle un AG electrolito para ver cómo anda su actividad también de ácido base. Ok, Mayelén, gracias. A ver. Marco, buenas noches. Buenas noches, doctor. Algo también de acá, es bien interesante, por eso también eso tienen que revisar, todas las cosas que le estoy mostrando hay que revisarlas. Hay muchas cosas interesantes aquí, mira, acá solamente en lo que es la orina. Mi pregunta siempre ha sido esta, ¿no? Si es un paciente resistente a la meticilina, resistente a todo esto y sensible, ¿ok? Nitrofurantoína, trimethoprim, tetraciclina, y este paciente recibe otro tipo de medicamento, aparte del fusídico. ¿Alguna de estos antibióticos perjudica el riñón? La nitrofurantoína, doctor. Podría ser. La También hay vancomicina. también es esto, otro problema también es esto. A pesar de que le están dando vancomicina. Y acá hay que darle, a estos pacientes, por eso estamos tratando te estoy dirigiendo cómo van a manejar las cosas, las próximas historias, por si acaso. Entonces, no solamente le voy a preguntar al laboratorio, le voy a preguntar todo esto. Ustedes tienen que saber. Aquí hay un antibiótico Marco y todos, que en nuestro medio ya no usan esto. Esta rifampicina se utilizaba mucho, claro, en estos cuadros también por estafilococo, pero generalmente de tipo respiratorio. Y esta tuvieron que suspenderla igual que la ciprofloxacina, porque era una segunda, tercera línea de la tuberculosis. Y lo estuvieron usando mucho tiempo esto, igual que la otra. La ciprofloxacina también estaba considerándose para hacer una línea. Entonces, para que se den cuenta que a veces hay cosas que nosotros vamos a utilizarlo de manera a veces indiscriminada, ¿no? Y acá hay muchos antibióticos. Esto también provoca otro tipo de problemas, acá hay ciprofloxacina, ¿no? Resistente. Y definitivamente uno de los antibióticos que realmente son muy especiales para manejar problemas renal, me llamó la atención esto, ¿no? Acá prácticamente estas dos no funcionan en nuestro medio. Ya no funciona. Ya se ha usado tanto que ya definitivamente ya no son, hasta que pase, ¿no? La temporada. Esto ya se está olvidando un poco. Igual que la penicilina, ¿no? Que todavía nos ayuda a poder manejarlo. Pero acá hay un sinnúmero de antibióticos resistentes que son parte del cuadro también. Ok, gracias, Marco. Listo, doctor. Acá hay una pregunta
pregunta bien sencilla. A ver, vamos a ver. Natalie, buenas noches. ¿No hay Natalie? Otra. ¿Por qué le han pedido una radiografía de pulmones a este paciente, Natalie? Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Por qué le han pedido radiografía de pulmones a este paciente? Doctor, por la inmunosupresión. Ya, acepto. Vamos a ver. Gracias. Paola, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Por qué le han pedido radiografía de tórax? Si tu problema es urinario. Podría ser porque va a poder desencadenar una hemorragia pulmonar. Lo utilizo como diagnóstico diferencial con el síndrome de Goodpasture también. Podría ser también. Buena. Shirley, buenas noches. Sí, doctor, buenas noches. Bueno, yo sé que todavía no estamos conociendo algunas cosas, pero para poder tener una evidencia también de esto, ¿no? ¿Por qué ha tenido estenosis en la uretra, Shirley, este paciente? ¿Por qué crees que ha podido tener una estenosis de uretra? Bueno, puede ser por el antecedente de prostatectomía. ¿De qué?
el antecedente de prostatectomía. Mm. ¿Qué proceso ha podido ocasionar esto? O sea, ¿qué tipo de cirugía ha podido ocasionar esto para ayudar? No se preocupe, sí, ya le estoy refiriendo cómo lo voy a estar preguntando. Gracias. Ximena, buenas noches. Para terminar, Ximena. Doctor, buenas noches. Bueno, ¿qué cosa le han hecho al paciente para que tenga esa estenosis uretral? Yo pienso que, como dijo mi compañero, prostatectomía, estaba leyendo que las prácticas medicales se podían tener, creo, recurrencias y aparte la misma lesión que causa la umbrera. Pero ahí viene, ¿no? ¿Qué tipo de prostatectomía le han realizado? No sabría decirle, doctor. Ya, lo que han dicho las dos es cierto, no estoy negando, pero antes se hacía la prostatectomía a cielo abierto, como se dice. Esto es por citoscopía. Y tiene una particularidad, cuando sucede esto hay una proporción de pacientes que le provoca esa estrechez uretral. Ese es el asunto. Entonces, a este paciente muy probablemente que le han hecho ese procedimiento, por eso que ha tenido esa complicación. Esta es una de las complicaciones que puede tener. No todos, ¿ah? No todos, pero hay un porcentaje que lo tiene. Entonces, acá, mirando todo los procedimientos, gracias, Simena. Mirando todo esto, este es mi consejo. Tienen que revisar todo. La próxima semana, que ya venga la segunda, ya no voy a ser tan amable, ¿no? Así en términos hablando, ¿no? Y no porque seamos, sino porque tenemos que conocer todos los aspectos. O sea, desde que ingresa un paciente, su edad, sexo, procedencia, esa es la forma como ustedes van a hacer toda una integralidad del paciente. Yo le he dicho, la única forma de librarnos de tantos empíricos que está viendo ahorita en la medicina es que ustedes realmente tengan el criterio de escuela, ¿no? Y eso es lo que siempre se ha querido. Ustedes lean la historia, se dan cuenta, en medicina siempre ha habido escuela. Escuela francesa, escuela inglesa, escuela americana, etc. Nos estamos perdiendo nosotros. Y esta es la mejor forma de poder ver la integralidad del paciente. Es conocer la sintomatología, la parte anatómica, fisiológica, semiológica, laboratorial, quirúrgica, tratamiento farmacológico, porque hay cosas que, se los digo, sí, en las historias que no hemos revisado, inclusive, hay tratamientos que son bastante interesantes y algunos no son los más agradables, ¿no? Que a veces pensamos que esos tratamientos están bien hechos. Recuerden que son historias tipo, no son inventos, algunas tienen alguna particularidad, otros desde un comienzo ya tenemos un diagnóstico, otras hasta el final, y otras no hay diagnóstico. Así es decirlo. Entonces, ¿cómo van a elaborar ustedes? Ya les he comentado, hagan su plan de trabajo. Los exámenes hay que tenerlos ahí también y comenzar a discutir cada examen. Acá solamente hemos visto 2 exámenes, ¿no? Entonces, todas esas cosas es bueno manejar así en este tiempo. Y luego todos tienen que, por cordialidad, respeto y dedicación a esas cosas, tienen que hacerlo también ustedes. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo vamos a llevar los seminarios ahora, y ya ustedes la próxima semana también con la parte práctica. Si no llego a terminar, ya pasamos pues. Ya estoy viendo de que si no podemos terminar con los seminarios, si no hay tiempo, ya la tercera tendremos que revisarlo pues la siguiente oportunidad, ¿no? Ya veré cómo soluciono algunas cosas
para no demorar con lo que estamos faltando todavía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, prepárense la próxima semana. Siempre es bueno, por eso Jocelyn y compañía, que sus exposiciones, sobre todo de acá, la distribuyan en sus propios compañeros. Ustedes como son tipo, algo de ahí nos va a ayudar en alguna oportunidad a poder aclarar algunas cosas cuando nos toque un paciente. Porque va a haber pacientes de estos tipos, te lo digo. En su vida va a haber esto. ¿Ok? Entonces nos vemos el próximo lunes y hay que estudiar. ¿Ok? Pues estamos empezando. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buena.